El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Presenta Banco República. Conoce las mejores soluciones para el agro en nuestro stand de la Expo Prado. En el programa de hoy vamos a hablar del transporte terrestre de carga y cuál es el desempeño en la actualidad de este rubro de actividad con Ignacio Azumendi Calvo, que es director de Calvo y Silva y presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga. En Finanzas Claras vamos a hablar de las tasas de interés y el impacto en el rendimiento de los bonos. ¿Qué esperar? Lo responde Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros. Bien, comenzamos con empresarios de acá en el espacio Finanzas Claras. Michelle Bomstein, analista de mercados financieros, te extrañábamos. Sí, pasó un tiempito. Pasó un tiempito, pero venimos renovados porque además hay temas, muchos temas que hacen a los mercados financieros, pero uno que viene resonando, ¿no? Que es lo que son, bueno, las subas de las tasas de interés y cómo eso puede impactar en los inversores, en este caso los uruguayos, ¿no? En lo que son las inversiones en bonos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, allí también se puede ampliar un poquitito más, pero ¿qué es lo que efectivamente está pasando? Sí, bueno, las tasas de interés de Estados Unidos, que son las que han subido muchísimo desde el año pasado a este, impactan en todo tipo de inversiones, impactan en las materias primas, impactan en los, bueno, primero en las divisas, en las materias primas, en los bonos, en las acciones. El inversor uruguayo tradicionalmente ha sido un inversor en bonos. Entonces, eso impacta directamente, afecta directamente lo que son las inversiones en bonos en dólares. Y te digo, por ejemplo, si lo que alguien quería una inversión sin riesgo, el año pasado se compraba un bono del gobierno americano a una tasa de interés de menos del 1% anual. Bueno, eso mismo hoy le da el 5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las tasas de interés por temas de la economía norteamericana, la Reserva Federal subió la tasa que ellos fijan y eso a su vez afecta, sin entrar mucho en tecnicismos, afecta a las otras tasas de interés que afecta el precio de los bonos. La realidad es la siguiente, hoy tenemos muchas posibilidades, como se dice, de hacer la plancha hasta que las cosas se acomoden, porque el año pasado si uno quería esperar para ver qué pasaba, no obtenía nada. Hoy un bono del gobierno americano a 6 meses le rinde 5%, a 6 meses 5% anual, y a un año le da un poquito menos. A partir de ahí para adelante, dependiendo del nivel de riesgo, puede tener más intereses. Ahora bien, por otro lado, y creo que es más importante para cuando se fijan comprar bonos, que es mucho inversor uruguayo compra para tener su interés fijo, es no lo que pasó con las tasas, sino las expectativas de tasas de interés para el año que viene y en adelante. El movimiento de las tasas va vinculado directamente con el movimiento y la evolución de la economía norteamericana. Entonces, la Reserva Federal subió las tasas de interés para combatir la inflación, claramente tuvo éxito en eso. La inflación en Estados Unidos está bajando muy rápido y el nivel de actividad también. Entonces, podríamos esperar, sería razonable y el escenario más probable, que de acá a 12 meses todas esas tasas que de 0 se fueron a 5 empiecen a retroceder, empiecen a bajar y vayan bajando. Entonces, el inversor en bonos va a tener, y no solo bonos soberanos, de cualquier bono, va a tener una rentabilidad adicional al interés que le paga, que es la suba del precio del bono. Otro día podemos hablar del aspecto técnico de por qué sucede, pero cuando las tasas de interés bajan, el precio de los bonos sube. Entonces, un inversor en bonos que podría empezar a comprar bonos de más largo plazo, podría encontrarse que, por ejemplo, alguien compre un bono que venza dentro de 8 años, podría ver que sobre fines del año que viene, además de que se le acrediten y los intereses que siempre espera, empezar a ver que el precio del bono sube. Ese es un aspecto bastante
complejo de entender. La gente a veces ve que sus bonos suben, que sus bonos bajan, pero no saben por qué. Creo que lo importante a rescatar es que sepa que de acá para adelante, por los próximos 12 meses, o a partir de los próximos 8 a 12 meses, el precio de sus bonos va a subir. Entonces podría ser un momento para empezar a evaluar, a poner bonos en cartera, no solo pensando en ese interés fijo, sino que se le valorice, porque las tasas de interés necesariamente van a tener que empezar a bajar. Más rápido, más despacio, dependerá de la economía norteamericana. Michelle, el mercado, digamos, de bonos, por así decirlo, Sí. ¿no? Aquí en Uruguay, ¿es, digamos, estable? ¿Hay más tendencia a incorporarse a este tipo de instrumento? ¿De qué depende? Un poco allí, ¿cómo lo ves? Bueno, si vamos a Uruguay, tenemos bonos del gobierno central, notas de tesoro, letras de regulación monetaria que emite el Banco Central. Ahí estamos hablando de lo más seguro. Después hay emisiones privadas que también. Pero dentro de los bonos uruguayos es incluso muy recomendable para aquellos inversores que tienen cuentas en el exterior, inversiones en el exterior, porque Uruguay tradicionalmente, mal o bien, siempre tiene un atraso cambiario. Algunos economistas dicen que no es atraso cambiario, pero dejando los tecnicismos de vuelta de lado, siempre la inflación le gana a la devaluación en Uruguay. Entonces, parte de un portafolio de alguien que viva en Uruguay, es bueno tener bonos uruguayos, especialmente pueden ser en unidades indexadas, porque le permite mantener el poder adquisitivo, se ajustan por inflación, mantiene el poder, no va a ganar dinero, pero tampoco va a perder dinero. Es riesgo, te diría riesgo cero, porque son en pesos ajustados por inflación, los emite el gobierno. No pagan IRPF, a diferencia de los bonos que no son soberanos. Y es un mercado bastante, como es pequeño a nivel internacional, no tiene muchas oscilaciones de precio, que a veces alguien mira su estado de cuenta, ¿qué pasó? Que cayeron mis valores. Y ahí el asesor o el banco tienen que entrar a explicarle el porqué de las oscilaciones de precio, y hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, bonos uruguayos, especialmente del gobierno, o letra de regulación monetaria, o notas en unidades indexadas, que son las que en general emite el gobierno central, es muy bueno que la gente también tenga para diversificar en su cartera. Y son buenas opciones para quien quizás está mirando y no tiene, quizás, o está pensando en una inversión en diferentes mercados financieros para incorporar. Mira, sí, y especialmente las unidades indexadas, en general la unidad porque sirve muchas veces, se compara y me compro un apartamento y lo alquilo. ¿Qué es lo más parecido a tener un apartamento alquilado? Bueno, tener notas parece que yo vendo notas, no vendo notas en unidades indexadas, pero la evolución de la unidad indexada en el largo plazo evoluciona más o menos como evoluciona el precio de los inmuebles, y eso es así porque los inmuebles mal que bien incorporan la inflación. Entonces, esa persona que piensa o que vendió un inmueble o que piensa algo parecido pero sin tener un inmueble, las unidades indexadas le va a dar algo bastante similar y con mucho más liquidez que un inmueble, y permite incluso diversificar la cartera. Yo estoy segura que si habilitamos un WhatsApp para recibir preguntas de quienes Bueno, están del otro lado de la pantalla, será el próximo capítulo. Podríamos habilitar una serie de preguntas allí. Bueno, en algún momento que lo tendrías que hacer. Lo bueno que tiene ese tipo de instrumentos es que cualquier banco, incluso el BROW, porque el BROW de los bancos es el que menos cosas hace, en lo que tiene que ver con banca privada, pero cualquier persona que tenga cuenta en cualquier banco privado le dice, quiero tener aplicaciones en unidades indexadas o letra de regulación monetaria, el banco mismo le va a decir, no necesariamente tiene que irse y abrir cuentas en otro lado. Bien. Bueno, clarísimo, Michelle. Baumstein, analista de mercados financieros en este espacio de Finanzas Claras. Las hemos dejado claras y me quedaron muchas consultas, así que eso es bueno. Para la próxima. Para la próxima, muchas gracias. Bueno, a ti.
Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá. Vamos a recibir a Ignacio Azumendi Calvo, que es director de Calvo y Silva y es el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga. Y hablar del sector del transporte terrestre, bueno, obviamente que nos lleva también a hablar de cómo está hoy la actualidad y si tuviéramos que sacar una foto del sector, ¿qué se puede decir? Bueno, mirá, este ha sido un año complicado porque hemos sufrido lo que es la sequía, digamos, al principio del año. Eso afectó sobre todo la cosecha de soja y de los cultivos de verano, que es muy importante en el andamiaje del sector porque, digamos, en la cosecha algunos transportistas logran hacer una diferencia y eso logra en el año también que se generen otros movimientos secundarios como la posafra, que mantiene la actividad a lo largo del año y permite andar mejor. Al faltar eso, obviamente, eso se sintió y obviamente se generó una sobreoferta de camiones para las demás actividades. Es un poco lo que es el corto plazo, ¿no? El largo plazo, de hace tiempo venimos viendo que hay un excedente de camiones, de empresas, una competencia, digamos, como excesiva, que, bueno, sumado a algunos temas que en el sector no están bien resueltos, como el tema de los salarios, la formalidad, hace que, digamos, se haga un poco pesado el andar del sector, digamos. Bien, allí esos temas no resueltos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de dificultades salariales, ¿son salarios bajos? Digo, ¿qué es lo que sucede allí? No, el nivel salarial hoy en el sector es muy bueno y para un segmento de personas con una educación, digamos, de nivel secundario, digamos, teniendo secundaria terminada, digamos, o en algunos casos sin terminarla, es una buena salida laboral con buenos ingresos. El problema es cómo se calcula ese ingreso, ¿no? Hoy un poco lo que es la ley, digamos, lo que marca el Consejo de Salario del sector, genera algunas formas que son rígidas en base a lo que se trabaja en los sectores por hora y lo que es el andar del sector, el andamiaje de la cadena logística hace difícil, pesado ese esquema para poder replicarlo. Y las empresas se han acostumbrado con el correr de los años históricamente a generar sistemas alternativos de pago. Entonces hay como una dicotomía ahí entre lo que es la ley y lo que es la práctica que hoy no está bien conjugada y hace que se generen muchas formas alternativas y eso distorsiona un poco el sector a la vez que le pone a las empresas en una situación, digamos, bastante incómoda desde el punto de vista legal. Y allí cuando mencionabas desde el punto de vista del exceso de oferta, ¿es oferta local? Allí también entra la competencia de empresas extranjeras. Bueno, a ver, el hecho de lo que está pasando, por ejemplo, con Argentina, donde la situación cambiaria hace que afluya mucho transportista extranjero, también está generando una sobreoferta en el segmento de transporte internacional. Bueno, el año pasado estuvo el presidente anterior, Borsaconi, y anticipaba algo que creo que se terminó resolviendo, que es que bueno, los camioneros argentinos que operaban en Uruguay, cobraban sus viajes en efectivo aquí, en dólares, y no había transferencia bancaria. Entonces, digo, era muy, la competitividad se había perdido para lo que es el salario en Uruguay. Sí, fue tremendo para la bandera nacional, pasaron de tener casi 50 y 50 a un 90-10. Si eso seguía y no se solucionaba con ese decreto, digamos, con esa ley, mejor dicho,
realmente el sector se hubiera destruido, digamos. La verdad fue fundamental poder conseguirlo y bueno, es una de las cosas que cuando los que trabajamos a nivel gremial está bueno que se terminen dando, porque en definitiva fortalece el movimiento, ¿no? Sí, ahora dicen los camioneros argentinos en expresiones de prensa que es una sinvergüenzada, pero me parece que era al revés. No, claro, sí, no. Pasa que para nosotros teníamos que defender la competitividad del transporte uruguayo y esta era una situación completamente excepcional. Aparte la medida justificaba porque era una medida en espejo a lo que se terminaba haciendo cuando un uruguayo iba a Argentina. O sea, tenía una justificación. Pasa que obviamente esto toca muchos intereses, representantes de empresas extranjeras en Uruguay, algunos cargadores que se veían beneficiados de esa situación, pero bueno, creo que también tenemos que defender el trabajo nacional. Esta es la misma situación que se da en frontera con el comercio de esas ciudades, por ejemplo de Salto, de Paysandú, que se ven resentidos por la competencia. Esto es lo mismo, es decir, el contrabando de bienes. También tiene un correlato en un contrabando de servicios también, de cierta manera. Y allí, Ignacio, mencionabas que también podía ser motivo, de que se ha incorporado competencia en el mercado, que generó una sobreoferta allí. Claro, también estos camiones que trabajaban mucho para Argentina, al no tener trabajo también estaban volcados a la actividad local. Digo, esas empresas tienen que sobrevivir de la misma manera y hoy, o sea, tú tenés un permiso para operar en Uruguay y quizás también tenés un permiso esa misma empresa para operar en Argentina. Al no tener trabajo en Argentina, tienen que tratar de cubrir sus gastos y obviamente eso lo hacían con transporte nacional. Bien, y allí, Ignacio, bueno, mencionabas estos dos aspectos, ¿no? Lo que es, por un lado, cierta distorsión a la hora de fijar salarios y por el otro también una sobreoferta, ¿no? Entonces, un poco allí, ¿cómo ven el panorama que se puede, digamos, organizar un poco mejor el sector? ¿Lo ven a corto plazo? Para que la gente entienda, digamos, la distorsión de los salarios termina repercutiendo a la hora de cuando se cotiza un flete. Si yo calculo el salario de una determinada manera, voy a llegar de repente a un determinado valor de flete. Si lo calculo de otra, llega a otro valor de flete. Entonces ahí es donde decimos que la competencia por este tema de los salarios se ve distorsionada. Después puede haber también evasión impositiva de que no se tributen todos los aportes que se deberían aportar. Es otro tema aparte. Y después viene el tema de que, bueno, si yo calculo un flete con una determinada rentabilidad basada en una forma de pago alternativa, de repente estoy tomando una decisión de inversión incorrecta. Entonces digo, todo esto termina distorsionando el sector. Y después viene el hecho de que bueno, el sector creció mucho en la década pasada y tampoco hay, se compraron muchos camiones. Después el trabajo también se aquieta un poco, ahora también surge lo del ferrocarril, surgen algunos otros tipos de competencias fuera del transporte carretero, que se va a quedar con carga, y bueno, y ahí hay camiones que tienen menos trabajo del que deberían tener. A lo que a su vez le sumamos que hay muy baja productividad en la cadena logística, es decir, tú rindes menos viajes de lo que deberías rendir. Entonces, todo eso termina conjugando en que al transportista la ecuación no le termina cerrando del todo, y si la cadena logística funcionara aún mejor, sobrarían más camiones de los que estarían sobrando en la actualidad. Entonces, eso termina cerrando un círculo que no es el óptimo para el transportista de carga terrestre. ¿Por qué se hacen menos viajes de los que se deberían, por ejemplo? Por las esperas, básicamente. Tú vas a un silo a cargar y deberías cargar en 1 hora, 2 horas o descargar y terminás demorando 3, 4 horas, 5 horas. En una zafra incluso podés estar medio día o hasta un día para descargar. Eso es tremendo. Rompe cualquier tipo de esquema, digamos, de ecuación de retorno que pueda tener la empresa. Y ante este escenario, por ejemplo, de estas preocupaciones, que obviamente harían más dinámico al sector, más competitivo, ¿cómo lo ven los empresarios, ¿no? Tú estás al frente de una empresa de muchos años también en el país, digo, y son como temas que se traen desde hace muchos años, son temas que son relativamente nuevos, ¿se ve una luz al final del camino o son temas con los que hay que lidiar y tratar de llegar a un buen resultado? Bueno, primero que lidiamos todos los días y cuando buscamos generar, como en mi caso lo he tratado de hacer en la empresa que trabajo, con algunos clientes con los que tenemos relación de muchos años y buscamos ir puliendo estas cosas en el día a día y manejarlas. Después, a ver, tú caes en lugares como el puerto donde no depende de vos la solución, ¿no? Entonces, ahí donde uno también
tiene que dar en un sector como el transporte, con cierta atomización, el paso de tratar de comprometerse con la actividad, por ejemplo, gremial. Por eso quizás el rol que he terminado vinculándome, digamos, primero en la gremial madre, que es la del transporte de leche, luego con la intergremial, buscando soluciones para tratar de mejorar el sector, conformar el sector de mejor manera, porque también el transportista, como sucede en otras actividades, el que viene de muchos años genera como una raza, digamos, lo lleva en la piel. Si bien yo me formé en otra actividad profesional, esto viene de familia y uno también lo siente de esa manera, digamos, y ahí también uno va soportando algunas cosas más que quizás si no fuera de esa manera no lo haría. Sí, bien, vamos a hablar de eso en breve. Ignacio Azumendi Calvo, que es director de Calvo y Silva, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más empresarios de acá. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Salus, la marca sello de identidad de los uruguayos, es ahora el agua oficial de La Celeste. Como desde hace mucho más de un siglo, La Celeste y Salus son referentes del imaginario uruguayo y por medio de este acuerdo se comprometen en la construcción de un futuro de bienestar y salud para los uruguayos, inspirando a más personas y organizaciones a ser parte de este camino. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Ignacio Azumendi Calvo, que es director de Calvo y Silva, que es presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga, hablando de lo que hace hoy al sector de transporte terrestre, cómo está, digamos, en particular el desempeño en este año. Y allí hablábamos o mencionabas allí como una de las preocupaciones también a la hora de atender la informalidad. Allí, ¿en qué guarismo se encuentra? Digo, ¿qué se puede decir? Mirá, es lo que mencionábamos hoy respecto al tema de las formas de pago, ¿no? Hoy prácticamente no hay un número claro, cierto, no se ha podido medir, pero sí tenemos claro que es un porcentaje muy importante de empresas que utilizan formas de pago alternativas y no las oficiales. Luego hay algunos estudios respecto a la evasión impositiva. Hubo uno recientemente encargado por el Ministerio de Transporte, al BID, donde pretendía de alguna manera como generar un primer puntapié a ver cómo era la medición, porque se habían hablado muchos millones por un lado, millones por el otro. Lo cierto que ahí lo calculan unos 128 millones. En el desglose queda como que es más evasión a la DGI que evasión al BPS. Anuales, ¿sí? No estamos de acuerdo, nos parece que es a la inversa. Eso puede tener que ver con la manera en que se calculó, digamos, que se calcula en base al producto potencial, hay algunos tecnicismos y el producto potencial está calculado en base a tarifa de referencia que el mercado con esta situación de depresión de precios que hablamos hoy no termina aplicando. Entonces, en definitiva, no importa mucho cuál es el valor final, sino que está claro que existe y que está claro que tiene un fundamento central, y eso sí lo explica el estudio del BID, y en eso sí coincidimos fuertemente, en que está la baja productividad. Es decir, en que los camiones no rinden lo que deberían rendir, y ahí va lo que decíamos hoy. Es decir, no hacemos la cantidad de viajes que deberíamos hacer con cada camión. Y eso tenemos que cambiarlo. Ahí hay fallas de la cadena logística, hay un montón de situaciones que hay que mejorar operativamente para que un camión rinda y así el empresario pueda pagar. Si un empresario rinde, un empresario puede pagar. Es lo que siempre se dice, la famosa productividad, ¿no? Para que se pueda repartir tiene que crecer la torta, digamos. Y hoy la torta, por diferentes razones, no ha crecido lo que debería crecer. Entre esos motivos, ¿el estado de las rutas nacionales pesa? ¿O cómo está? Pesa, pero ahora se ha invertido un poco la situación. Esta administración, que le criticamos mucho porque entendemos que no ha trabajado lo suficiente en la política de transporte, sí ha trabajado mucho en la vialidad. El Ministerio de Transporte generó una red vial, la red principal, muy fuerte, y sabemos que hay una proyección para trabajar en la red secundaria, digamos, incluso en la camionería rural. Entonces, se va despejando ese problema.
Esperemos que podamos despejar también los problemas del mercado mismo de transporte, ¿no? Y allí entienden que puede haber una solución, o sea, están siendo escuchados los empresarios, porque muchas veces, los problemas se arrastran de muchos años y la situación es como que se torna como cotidiana y la idea me parece que no es esa. El enfoque justamente que decíamos hoy que tratamos de adoptar en estas gestiones que tuve en la intergremial es de atender lo estructural, atender los problemas esos de fondo, a conciencia de que quizás podamos llegar a trastabillar y patinar en los logros, pero el desafío es ese, tratar de corregir lo importante. Y estamos en eso, hay algunas propuestas que estamos manejando con el Ministerio para tratar de ver cómo manejar un ciclo de vida para los camiones, pero que también ahí haya opciones para que las empresas no queden por el camino, porque en algunos casos sacar un vehículo del mercado puede significar el cierre de la empresa, sobre todo en aquellas empresas que son de menor porte, digamos. Ahí hay un sentido de solidaridad en la actividad gremial que lo buscamos, muchas veces no se siente reflejado y a veces incluso los transportistas sienten que no están, sobre todo los más pequeños, bien representados, pero está, se busca. Está muy difícil lograr hacerlo con una vorágine, digamos, de actividad y mercado que a uno también lo va pasando por arriba, ¿no? Allí un no menor es que la mayoría de las empresas, o sea, tienen una carga familiar importante, ¿no? Las del sector. Bueno, de hecho tú estás al frente de una empresa. ¿Cuántos años ya tienes? Y ya el año que viene van a ser 60 años. Calvo y Silva. Calvo y Silva, sí, 60 años. Sí, la verdad que es un desafío. Pero bueno, parte de esto también es entender de que para que las empresas duren ese tiempo o puedan durar más, hay que renovarse, ¿no? Uno tiene que compatibilizar, y en esto el transporte es bien notorio, digamos, la historia, la mística esa que uno puede venir del pasado con la proyección de futuro, con modernizarse, ayornarse, ¿no? Bien, bueno, clarísimo. Ignacio Azumendi Calvo, director de Calvo y Silva, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga. Vamos a seguir atentos a todos los temas que hacen al transporte, así que te convoco para otra oportunidad. Bueno, a las órdenes, y es un gusto. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo en el sector de transporte terrestre nacional hay ciertos desafíos a mejorar para ser más competitivos. Entre ellos, la productividad de cada camión es un aspecto a mejorar. También vimos en Finanzas Claras cómo hoy la inversión en ciertos instrumentos, como por ejemplo los bonos, son una buena opción para aquellos que están interesados en incorporarse con inversiones a los mercados financieros. Entre este y otros temas conversamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá y yo los espero como siempre el próximo viernes a las 21 horas. Presentó Claro. Presentó Banco República. Conocé las mejores soluciones para el agro en nuestro stand de la Expo Prado.